parle français. Yo parlo catalán. Ja, muy bien, papá. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. ¿Cómo manejar las lenguas en frente de visitas monolingües? El episodio de hoy yo lo quería nombrar como cómo poner los límites en la crianza multilingüe o cómo hacer que las otras personas no se metan en nuestra crianza multilingüe, pero decidí poner este nombre de cómo manejar las lenguas en frente de visitas monolingües o cuando estamos en contextos con otras personas monolingües. Hoy quiero irme a lo práctico y responder esta pregunta que me han hecho muchísimas personas. Siempre me escriben a mis redes sociales, a mi email, me explican sus casos y yo siempre trato de contestarles a todos. Pero a veces es como difícil, ¿verdad? Poder como dar una respuesta general que aplique porque por más que me puedan escribir en un mensaje, eso no puede sustituir una conversación para yo poder aconsejar de manera personalizada. Sin embargo, hoy les quiero hablar de diferentes reglas o de diferentes contextos que ustedes pueden poner o ponerse reglas en esos contextos específicos para manejar las lenguas en frente de personas que no entienden nuestra lengua. La primera regla que les quiero nombrar tiene que ver contigo y con tu pareja. Es decir, ¿cuáles son los límites que ustedes mismos establecieron respecto a la comunicación con sus hijos? Es decir, ¿cuál es el plan lingüístico familiar de ustedes? ¿Cómo se ve su plan lingüístico familiar? ¿Qué es para ustedes negociable y qué no es negociable? Todas estas preguntas es importante que ustedes las hayan discutido y que estén en armonía como pareja y como padres de los niños. Ahora, desde la perspectiva lingüística, yo quiero dejarte mis recomendaciones también desde mi experiencia con las familias, viendo el desarrollo de las lenguas de mis propios hijos y también yo sé exactamente por las situaciones incómodas que tú puedes pasar con el manejo de las lenguas en frente de otras personas. Entonces, si en tu familia, por ejemplo, se está usando la estrategia un padre, una lengua, y tú eres la única persona encargada de transmitir esa lengua minoritaria y no hay nadie más que te ayude en la transmisión de tu lengua, yo te voy a recomendar siempre que aún en frente de visitas monolingües te quedes constante en tu lengua. Ahora, si tenemos este perfil familiar de un padre o una lengua, donde el papá también habla la lengua mayoritaria o la mamá también habla la lengua mayoritaria y solo hay una persona encargada de hablar la lengua minoritaria en casa, para este tipo de perfil yo les traigo 3 contextos típicos en los que nos vemos un poco inseguros de cómo manejar las lenguas. ¿Cómo hacemos para quedarnos constantes si decidimos, aún en frente de visitas, hablar nuestra lengua? Entonces, el primer contexto que les traigo es si estás tú solo o sola con niños y eres el único adulto encargado de esos niños. Este es el primer contexto. El segundo contexto es si se trata de cuando están personas o amigos, familia en tu casa, ¿sí?
tu terreno, tus reglas. Y el tercer contexto es cuando tú sales con tu familia de visita a casa de amigos o de familia. ¿Y por qué esto es importante? Porque los lugares son desencadenantes sociolingüísticos y afectan nuestro propio patrón de comunicación con los niños. Entonces, veamos el primer caso. El caso de que te toca estar a cargo de un grupo de niños, tú eres el único adulto y está tu hijo en ese grupo, ¿sí? Da igual dónde estén, pueden ser en tu casa, pueden ser fuera de casa. En estos casos yo te recomiendo, cuando eres la única persona adulta, que hables la lengua que todos los niños entiendan cuando tengas que dar instrucciones u órdenes. Variantes que puedes aplicar y que yo misma aplico dentro de mi casa. Si estoy en una conversación entre mis hijos y yo, simplemente ellos y yo, siempre sigo hablando con ellos en español. Si esa conversación implica algún permiso o tiene que ver de alguna manera también con el niño o niña que está en casa, entonces ahí es a donde yo puedo cambiar a la lengua que todos los niños van a entender. En mi caso personal es el alemán. En cambio, si yo estoy sola con mi hijo o mi hija teniendo una conversación entre nosotros dos, pues yo trato de ser lo más constante y seguir en español, porque para mí de por sí se siente poco auténtico sabiendo que en ese cuarto, por ejemplo, los otros niños ni están y yo siga hablando con mi hija o mi hijo en alemán. Eso es para mí muy extraño. Entonces, yo recomiendo siempre quedarse lo más constante posible y de hecho hasta hablar con el niño y decirle, bueno, mi amor, ahora vienen tus amigos, yo voy a hablar alemán para que todos entiendan o ya voy a hablar inglés o la lengua mayoritaria que todos entiendan, pero apenas ellos se vayan, nosotros seguimos hablando nuestra lengua. El asunto aquí es que nosotros no queremos que los demás niños se sientan excluidos, aunque en realidad a veces son los niños los que entienden muchísimo mejor estas cosas que nosotros los adultos, que nos hacemos más bolas, más pensamientos. Y cuando se trata de personas multilingües o aún de niños multilingües, pueden entenderlo muchísimo más y para ellos es completamente natural. Yo lo veo también con mi hija, las amigas de mi hija, casi todas son multilingües y solo hay una que es monolingüe y a ella ella fue la única que le dijo a mi hija que le incomodaba cuando a veces hablábamos español porque ella no entendía. Entonces es muy interesante ver también cómo los niños multilingües tienen esta perspectiva más amplia y lo ven completamente natural porque ellos están acostumbrados que en casa se habla también más de una lengua. Entonces, esto respecto al contexto de los niños, ¿verdad? Tratar de ser lo más constantes posibles con nuestros hijos, pero sin excluir a los otros niños y hablando todo lo que tenga que ver con los otros niños, pues también en la lengua que todos entiendan. Otra de las cosas, y les cuento esta anécdota que me pasó, es que en una fiesta de mi hija vino a mí a decirme que tenía olor de estómago y que la acompañara al baño. Entonces, una niña donde nos escuchó hablando español le dijo a mi hija, bueno, fulanita, aquí estamos en Alemania, tú debes hablar alemán porque eso es descortés, nosotras no entendemos. La única niña monolingüe que había en esa fiesta y en ese sentido yo me metí y le dije a ella como es que en esta casa, nosotros hablamos 2 lenguas y por eso Luciana está acostumbrada a hablar conmigo en 2 lenguas. Mi hija habló español exactamente porque le daba vergüenza decir enfrente de todos que tenía olor de estómago y que la acompañara al baño. Completamente comprensible. Cuando yo dije esto, las otras niñas empezaron a decir, yo también hablo 2 lenguas, en mi casa se habla turco y se habla alemán, la otra en mi casa se habla árabe y alemán, la otra polaco y alemán, la otra, y así hasta que se dieron cuenta que, o sea, esa niña se dio cuenta que ella era la única monolingüe alemana en casa, en la fiesta. Pues entonces, para no terminarlos de cansar aquí con este cuento, ella misma empezó a decir, bueno, yo estoy aprendiendo inglés y no sé qué. Entonces, tratando como de sentirse parte de la mayoría. Cuando nosotros normalizamos esto, pues los niños lo ven también normal. Y empezamos a ver
que al final el multilingüismo no es la excepción, sino más bien la norma casi, ¿sí? Es muy normal que muchas familias sean multilingües, ya sea porque aprendieron la lengua fuera o porque es parte de las lenguas que traen de casa. Esto es otro tema también profundo, pero vamos a seguir entonces con el contexto número 2. Cuando tú estás en tu casa y vienen amigos y familia. En este sentido, también recomiendo sigue en tu lengua con tus chiquitos. Anticípales a las personas tu manera de comunicarse con tus niños en casa. Diles que para ti es muy importante mantener la constancia en tu lengua, que tú con ellos siempre hablas esta lengua, porque sabes lo difícil que es mantener esa lengua en un contexto a donde no se habla. Y sigue hablando español o la lengua X con tus hijos. Si son momentos o cosas que tú sientes que tienes que traducir, traduce, pero para los demás, no para tu hijo. Con tu hijo o tu hija quédate en tu lengua y si las otras personas, por ejemplo, se incomodan a pesar de que ya tuviste esa conversación, ¿ok, señores? Sacúdanse porque ese no es su problema, sino el de ellos. Y yo sé que esto puede sonar fuerte y muchas personas dicen, Rebeca, esto es descortés, esto no se debe hacer así. Y aquí ahorita les voy a traer un ejemplo para que puedan entender mucho mejor por qué la gente sí se mete con respecto a las lenguas, pero con respecto a otros aspectos de la crianza, como el sueño, la comida de dulces, la hora de irse a la cama, etcétera, ahí no se meten, ¿sí? O a veces también se meten, pero nosotros tenemos una convicción muchísimo más fuerte de lo que estamos haciendo. Entonces, es importante que ustedes también tomen la parte lingüística dentro de esto, ¿sí? Muy, muy importante. Voy a explicar el contexto número 3. Estás en casa de amigos o familia y ese contexto ya de por sí es un trigger para ti para hablar en la lengua mayoritaria porque no es tu casa y no quieres ser descortés. Créanme que yo entiendo todo lo que me dicen. Yo los entiendo muy bien. Yo soy una persona que trato siempre de incluir a los demás, de no ser descortés. Hasta he caído muchas veces en ser people pleaser, lo cual estoy trabajando fuertemente conmigo. Entonces, créanme que no es porque yo soy una persona que no me interesa nada, que no. Aquí les cuento también que en ese sentido aplica lo mismo que les decía en el punto anterior. Tradúceles a quienes les tengas que traducir, pero sigue constante en tu lengua. Lo importante aquí es que entiendas que los límites y las reglas de tu crianza aplican a donde sea que tú estés, sea que estés dentro de casa, sea que estés fuera de casa, aplican esas mismas reglas y límites. Te pongo un ejemplo más claro. Mis hijos no pueden comer nada de dulces, digamos, después de las 5:30 o 6 de la tarde. Y esto es así aunque estemos aquí en casa o estemos en casa de amigos o en la casa de los abuelos. Habrá una que otra excepción, como pasó por ejemplo en Halloween, que salimos a las 6 y ellos pudieron escoger después del bucket ahí que recibieron, pues 2 dulces para comer. Pero esas son mis reglas, esos son mis límites, digamos por un lado negociables, este tipo que les estoy diciendo. Cepillarse los dientes es un límite no negociable en mi casa. Hay que cepillarse los dientes 2 veces al día mínimo, que son los momentos que los niños están en casa, ¿sí? Antes de salir del kinder, y antes de irse a la cama. El resto lo harán en la escuela y en el kinder. Pero esas 2 reglas para mí no son negociables. Ahora, entonces, ¿por qué la mayoría de personas sí respeta este tipo de cosas? Por ejemplo, si están donde los abuelos, hasta mis mismos suegros tratan de que no haya chucherías cuando es tarde ya. Y esto para las demás personas puede ser que les moleste o puede ser que lo respeten. Pero para mí este es el límite. Es simplemente así. Y por supuesto, en la crianza multilingüe, por ejemplo, la manera en la que yo me comunico con mis hijos es algo no negociable.
Personalmente es un límite para mí, claro, no negociable. Así que en estos casos yo te recomiendo que traigas al ámbito lingüístico ejemplos todavía más claros y concretos donde tú tienes más seguridad en general de cosas que tú haces en tu crianza, de los límites que tú pones, de las reglas que tú tienes, para que te ayuden a poner esas reglas dentro de la crianza multilingüe de igual manera. Hace unos meses yo había creado una guía para familias multilingües para que pudieran dársela a los abuelos, a los tíos, a los amigos. Es una guía escrita en inglés, en español y en alemán y trae un ejercicio muy bueno que puedes hacer con estas personas para ayudarlos a entender mucho mejor tu posición de ser la única persona que habla esa lengua específica con tus hijos. Si quieres bajar esta guía, es completamente gratuita. Te la voy a dejar en el link de la descripción del episodio. Ahora, hablamos todo lo que hablamos tomando en cuenta un perfil lingüístico familiar y es el de mamá, solo mamá o solo papá habla la lengua minoritaria. El resto del mundo habla la lengua mayoritaria. ¿Qué pasa cuando se trata de familias donde ambos padres hablan la lengua minoritaria dentro de casa? En este sentido hay mucha más flexibilidad porque a pesar de que casa es un contexto muy claro donde yo uso la lengua minoritaria y los niños están muy acostumbrados a hablar en la lengua minoritaria con los padres, ustedes mismos pueden poner la regla, bueno, cuando vienen visitas vamos a poner la regla de que vamos a hablar cuando se trata y cuando están las visitas incluidas en la conversación, vamos a hablar la lengua que entiendan todos, ¿sí? Vamos a hablar la lengua mayoritaria, pero como les decía en los ejemplos anteriores, si están ustedes solos con sus hijos en un cuarto que no tiene nada que ver con los demás, pues pueden seguir hablando en la lengua minoritaria. Entonces, las reglas respecto a las familias que tienen la estrategia de lengua minoritaria en casa pueden ser muchísimo más flexibles. También ustedes pueden decidir, bueno, en casa de amigos alemanes vamos a hablar todos alemán o vamos a hablar inglés, dependiendo de cuál sea la lengua mayoritaria pues, que ustedes tengan, ¿verdad? En este sentido hay más flexibilidad porque la lengua minoritaria está un poquito más protegida que cuando es una única persona que la habla dentro de casa. Entonces, si ustedes, por ejemplo, deciden cuando estamos en la publicidad, en lugares públicos, en el supermercado, en un mercado de Navidad, ahora que viene la Navidad, y queremos, por ejemplo, estamos en el kinder, estamos en la escuela y queremos, porque por así nos nace o no sé, cambiar de lengua, pueden hacerlo. Sin embargo, si ustedes sienten que no es auténtico, por favor, quédense en su lengua materna constantes y apliquen todas estas estrategias que les vengo diciendo del otro perfil lingüístico familiar, ¿sí? Traten de que cuando hayan niños, que los niños entiendan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y especialmente, ojo, si ustedes tienen un niño, o sea, están criando con lengua minoritaria en casa, ambos padres hablan la lengua minoritaria dentro de casa, pero aún así sus hijos están hablando muy poco la lengua minoritaria y solo responden en la lengua mayoritaria, ahí sí es cierto que yo haría una excepción y empezaría a ser mucho más constante y consecuente con la lengua minoritaria aún en frente de personas monolingües. ¿Por qué? Porque entonces ya a mí este tipo de familia que a pesar de que tenga la doble, digamos, persona para hablar la lengua minoritaria en casa, el niño no está produciendo lo suficiente en la lengua minoritaria, ahí yo tendría un poquitico más de cuidado. Pero en el resto sí es una estrategia que puede ser más flexible, ¿verdad? Para que ustedes la decidan según de la manera más auténtica, tomando en cuenta siempre lo que ustedes ponen como regla en su plan lingüístico familiar. Recuerden que ese es el punto de partida. Da igual qué perfil lingüístico familiar tengan ustedes, si son familias trilingües o cuatrilingües, son familias bilingües.
lo importante es que partan de tener el plan lingüístico familiar, qué dice mi plan lingüístico familiar, y respecto a eso manejo entonces las lenguas. Ahora, para resumir, quiero que sepas que entiendo muy bien la posición en la que te encuentras como persona migrante, que eres la única en transmitir la lengua meta. Pero créeme que entre más constante seas y menos dejes a los demás opinar e involucrarse en tu crianza, mucho mejor y más beneficioso será esto para todos. Recuerda que las personas que se incomodan por estas cosas son normalmente las personas monolingües, como les decía antes, que no tienen idea de qué se siente vivir en medio de 2, 3 o 4 lenguas. Así que dejémoslos, sigamos nosotros con nuestra meta de criar niños multilingües activos y que se sientan orgullosos de todas sus lenguas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Bilingüismo Consciente.